Lo que creí un simple acto de bondad tejió lentamente una red de afecto que enredó nuestros corazones. Empezó cuando la llevé a casa por lástima y terminó encontrando consuelo en el abrazo del amor mientras las ruedas del destino giraban silenciosamente para escribir nuestra conmovedora historia. Era la hija de mi difunta amiga, y no soy ninguna santa. Solo la traje a casa porque se veía tan lamentable, fue una decisión casual cuidarla un tiempo. Nunca imaginé que la pequeña perrita callejera que acogí se convertiría en una loba. Una loba con intenciones sobre mí, nada menos. Fui al funeral de una amiga y terminé llevando a casa a su hija de la preparatoria. Había planeado irme justo después del entierro, pero entonces vi a la niña rodeada de un grupo de adultos. Me apoyé en un árbol cercano y escuché un rato. Estas personas conspiraban para apoderarse de su casa y su dinero. Afirmaban que la criarían hasta que fuera adulta, y sus palabras rezumaban una fingida generosidad. Pero no tenían intención de darle ni un solo centavo de la herencia de su madre. Miré la foto en la lápida, a la mujer de la sonrisa amable, y pensé con irritación: fuiste demasiado buena para tu propio bien. Te dije que no podías confiar en tu familia, pero nunca me escuchaste, y ahora se aprovechan de tu hija huérfana. Pero no tenía intención de ayudar. Tenía una deuda con su madre, no con ella, y no soy ningún santo. Solo tenía curiosidad por saber qué haría, si se derrumbaría y se humillaría ante ellos. Pero ella simplemente se quedó allí, cabizbaja, en completo silencio, aburrida. Me sacudí las manos, listo para irme a casa. Pero entonces, de repente, levantó la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos, con una mirada de desafío y cautela acorralados. En ese momento, me vi a mí mismo hace años, igualito a él, como un perro callejero a punto de morder. Nos sostuvimos la mirada, sin apartar la vista. Oye, dije con una sonrisa burlona, ¿quieres venir a vivir conmigo? La miré con una ceja enarcada. Solo entonces la multitud agresiva notó que un extraño seguía presente. Un destello de inquietud cruzó sus rostros, rápidamente reemplazado por ira indignada. Esto es un asunto de familia. Los ignoré y me acerqué a la chica, mi sonrisa se desvaneció. Soy amiga de tu madre. Le debo una. Puedo llevarte, pero miré a los demás entre la multitud y les dije palabra por palabra: en cuanto a la herencia que te están robando, tendrás que recuperarla tú mismo cuando puedas. No te ayudaré con eso. Como si les hubieran arrebatado el último vestigio de decencia, empezaron a gritar, acusándome de decir tonterías. Solo me quedé mirando a la chica. Claro, también podrías ir con ellos. La decisión es tuya. Al final, se vino a casa conmigo. Después de instalarla en la habitación de invitados, me invadió una oleada de incomodidad, la sensación de una extraña invadiendo mi espacio personal. No debería haberla traído a casa. Molesto, me quedé en mi estudio, intentando disipar la sensación dibujando. Al día siguiente, me despertó un mensaje de un cliente. Le había enviado los borradores revisados justo después de terminarlos la noche anterior. Fue el primer gran proyecto para el estudio de diseño que acababa de empezar. Digo estudio, pero en realidad solo éramos mi mejor amiga, Clara, y yo. El cliente era una pesadilla, casi me pide algo como un colorido tono negro. Por suerte, por fin estaban contentos con las revisiones de anoche. Me froté el cuello agarrotado y salí del estudio. Di un respingo al ver una figura silenciosa en la mesa del comedor. Estaba realmente molesto. ¿Qué haces ahí sentado en silencio? Se quedó paralizada un segundo, sorprendida por mi repentino arrebato. Luego, recomponiéndose, me acercó un papel por encima de la mesa. Lo siento, tendré más cuidado la próxima vez. Este es un acuerdo que redacté. Puedes echarle un vistazo. Confundido, me acerqué, me senté frente a ella y lo recogí. Casi me río a carcajadas. La línea de Party estaba en blanco. Parte B, Chloe Miller. El acuerdo básicamente estipulaba que todos los gastos de manutención y matrícula de la preparatoria en los que incurriera la parte B durante su estancia en la residencia de la parte B se reembolsarían en su totalidad, con intereses, un año después de su graduación universitaria. La miré por encima del papel y bromeé. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo pagarás todo en un año después de graduarte?
Criar a un hijo es caro hoy en día. ¿Y por qué solo la matrícula del instituto? ¿No necesitas que cubra la universidad? Chloe se sonrojó y tartamudeó. Podemos añadir una cláusula. Si no lo pago a tiempo, el interés se duplica. Luego añadió con ansiedad, sin duda lo pagaré. Puedes contar con ello. Mis calificaciones son buenas, así que puedo solicitar becas para la universidad. Puedo conseguir un trabajo de medio tiempo los fines de semana y días festivos durante la preparatoria para ahorrar para la matrícula y los gastos de manutención. Y también puedo. Ya basta. Esto se estaba volviendo ridículo. No es que no pudiera mantenerla. ¿Y conseguir un trabajo a tiempo parcial? Sé cuántos empleadores sospechosos hay, esperando explotar a los estudiantes trabajadores y encontrar la manera de estafarlos. Yo ya lo había vivido y ella no necesitaba hacerlo. Tú solo concéntrate en tus estudios. Ni se te ocurra buscar trabajo. Tengo dinero. Puedo apoyarte. No hay necesidad de este acuerdo. Considéralo como si estuviera pagando la deuda que le debo a tu madre. Dejé el periódico sobre la mesa y me levanté para prepararme para el día. Si no lo firmas, no me quedo aquí. Dios mío, qué fastidio. ¿Por qué estaba siendo tan dramática? Me dieron ganas de gritarle. Pero entonces vi la mirada seria y obstinada en los ojos de Chloe, vi su espalda recta recortada contra la luz de la mañana. De repente lo comprendí. Esto no era solo un contrato. Era el último vestigio de orgullo que le quedaba. Volví a sentarme, tomé un bolígrafo y firmé con pulcritud mi nombre en la línea para la fiesta, Ethan Vance. Al ver su expresión de alivio, le dije con una pequeña sonrisa divertida, prepárate. Saldremos a desayunar y luego iremos al supermercado a comprar tus cosas. Empiezan las clases en 2 semanas, ¿no? Podemos comprar lo que necesites. La miré de reojo. Supongo que tus parientes buitres ya se han mudado a tu casa. Antes de ir a la tienda, te llevaré de vuelta para que puedas comprar todo lo que no puedas dejar. De ahora en adelante, puedes llamarme simplemente E. Me quedé en silencio, perplejo. Dada nuestra diferencia de edad y nuestra relación, el señor Vance se sintió demasiado formal, pero Ethan también se sintió un poco extraño. Ethan, dijo, sé cocinar. No tenemos que comer fuera. Dicho esto, se levantó y se dirigió al refrigerador de la cocina. Bueno, mi nombre también sirve. Pero un segundo después, se volvió hacia mí, sin disimular su sorpresa. Lo había olvidado. En mi nevera solo había cerveza y más cerveza. Al final, salimos a desayunar y luego hicimos una parada en su antigua casa. Esperé en el coche. Regresó en menos de media hora, solo con una foto de su madre, algunos libros y ropa. Estaba pálida y tenía los ojos un poco rojos. Los buitres debieron haberle dicho cosas desagradables, pero no intenté consolarla. No era mi trabajo controlar sus sentimientos. Hay cosas que uno tiene que soportar sola. Fuimos al supermercado y le dije que fuera a comprar lo que necesitaba mientras yo esperaba en la caja. Mi amiga Clara llamó. En cuanto contesté, tuve que apartar el teléfono de la oreja. Ethan, necesito que me animes, se lamentó desde el otro lado de la línea. Suspiré. Clara, por favor, controla el volumen o tendré que cobrarte por daños auditivos. ¿Y qué pasa esta vez? Es mi papá. Me engañó para otra cita a ciegas. Acabo de tener una pelea tremenda con él. Ethan, necesito quedarme en tu habitación de invitados esta noche, dijo ella, entre lágrimas. No hay espacio. La habitación de invitados está ocupada. ¿Qué? Ethan Vance, ¿desde cuándo tienes un amante secreto? Su imaginación estaba desbocada. Con un dolor de cabeza inminente, le expliqué rápidamente la situación. Escuchó con una mezcla de suspiros y exclamaciones, y luego insistió en llevar a Chloe a comer, diciendo que la pobre necesitaba una buena comida. Cuando Chloe salió, no había comprado muchos artículos de aseo, pero tenía un carrito lleno de comestibles. La miré con curiosidad. Me explicó en voz baja, a partir de ahora puedo cocinar. Comer fuera es caro y no siempre es saludable. El cajero nos miró con extrañeza. Genial.
Parecía que se había equivocado. Pagué sin cambiar de expresión. Una vez en el coche, le conté a Chloe sobre la invitación de Clara a almorzar. No pareció importarle, simplemente dijo que estaba bien. De camino al restaurante, recé en silencio para que Clara se callara por una vez. En cuanto entramos, vi a Clara saludándonos con la mano frenéticamente, sus ojos se iluminaron al ver a Chloe. Resignado, acompañé a Chloe y la presenté. Chloe, ella es Clara. La mujer de enfrente protestó de inmediato. Tía, no le hagas caso. Soy Chloe, ¿verdad? Puedes llamarme Clara. Chloe la llamó Clara como le pidió, y enseguida la mandaron a buscar salsas al bar. Sabía que quería hablar conmigo a solas. La sonrisa de Clara se desvaneció, reemplazada por una mirada de fingido horror. Hice embance, dime la verdad. ¿La trajiste a casa solo porque es bonita? La miré como si fuera idiota y tomé un sorbo de agua sin responder. Ella siguió adivinando, con la voz más suave. No me digas que quieres ser su papá. Me atraganté con el agua, casi escupiéndola. Clara me dio una servilleta frenéticamente. Oye, solo bromeaba. Tú eres quien odia las complicaciones más que nadie, y no me vengas con eso de pagar una deuda. Te conozco. Mantienes las cosas compartimentadas. No acogerías a su hija solo porque su madre te ayudó hace años. Tenía razón. No lo haría. Entonces, ¿por qué, por capricho, la traje a casa? ¿Fue porque cuando nuestras miradas se cruzaron ese día, vi un reflejo de mí misma de joven? No lo sabía. Chloe regresó con las salsas, y Clara y yo cambiamos de tema. Con Clara presente, no hubo ni un solo momento aburrido durante el resto de la comida. Sin embargo, consiguió que Chloe se sonrojara varias veces. Antes de irnos, Clara me llevó aparte. Mirando a Chloe en el asiento del copiloto, dijo en voz baja, no sé por qué la trajiste a casa, y si no quieres decírmelo, no preguntaré. Pero criar a un niño no es fácil. Si alguna vez necesitas algo, solo llámame. No intentes encargarte de todo tú solo. Lo tengo. Alargué las palabras. Ay, ya lo pillé, viejo preocupón. Me lanzó una mirada fulminante y la dejó pasar. Antes de volver a casa, fui a una mueblería y encargué que me trajeran un armario, un escritorio y una silla para instalarlos en la habitación de invitados. De ahora en adelante, sería su habitación. Después de acomodarlo todo en casa, fui a mi habitación a recuperar el sueño, dejando a Chloe sola. Esa noche, me despertó el aroma de la comida. Frotándome los ojos, entré a trompicones en la sala. Bajo la cálida luz, Chloe traía platos de comida de la cocina. Me quedé mirando el festín en la mesa y luego la miré a ella, confundido. ¿Había traído a casa algún tipo de elfo doméstico mágico? Chloe parecía un poco avergonzada. No estaba seguro de que te gustaba, así que preparé algunas cosas diferentes. Sin querer, preparé demasiado, lo siento. Lo descarté con un gesto y me senté a la mesa, todavía un poco aturdido. Así se sentía tener una comida casera esperándote. En los días siguientes, Chloe y yo no hablamos mucho. Pasé la mayor parte del tiempo en mi estudio trabajando en diseños, y de vez en cuando iba a la oficina a reunirme con clientes con Clara. Desde la llegada de Chloe, el apartamento había estado impecable, e incluso habían aparecido algunas plantitas en el balcón. 2 semanas después, fue el primer día de clases de Chloe. El día que la llevé a inscribirse, me enteré por uno de sus profesores que había sido la primera de su clase en los exámenes finales del semestre pasado. ¿A eso se refería con buenas notas? Miré a la chica, sus orejas se pusieron rojas y su postura pareció enderezarse un poco con orgullo. ¿Tenía qué? Era un poco como un gato. Como la escuela estaba cerca, decidimos, después de hablarlo, que no se aburriría allí. Al día siguiente, salí y le compré una bicicleta. Y así, ella empezó oficialmente su penúltimo año, mientras yo me entregaba por completo a mi trabajo. Sin darme cuenta, llegaron las vacaciones de otoño. No esperaba enfermarme el primer día de vacaciones. Probablemente había estado lleno de adrenalina con el estudio, y en cuanto me relajé, mi cuerpo se rindió. El colegio de Chloe tenía un retiro de estudios,
Así que se había ido temprano por la mañana y estaría fuera durante todas las vacaciones. Encontré unas pastillas al azar en el botiquín de la sala. Las tomé con agua fría y volví a la cama tambaleándome. Me desperté de nuevo, sediento, y oí débilmente a alguien hurgando en la sala. Haciéndome un esfuerzo, agarré un libro pesado y me dirigí sigilosamente hacia la sala. Establecí contacto visual con la persona allí, y torpemente, bajé el libro como si fuera un arma. ¿Chloe? ¿Qué hacía allí? Antes de que pudiera preguntar, Chloe se acercó a mí, con los labios apretados y un termómetro digital en la mano. Estaba demasiado ida para reaccionar, así que me quedé mirando fijamente mientras me lo apuntaba a la frente. «Tienes fiebre», dijo, y su expresión se ensombreció al leer la pantalla. Sí, con razón me dolía todo el cuerpo. ¿Por qué has vuelto? Chloe guardó el termómetro en un cajón y luego cogió el frasco de pastillas de la mesa. Volví por un libro que olvidé. Cuando vi que habían sacado la medicina, pensé que estabas enfermo, así que le dije a mi maestro que no podría ir al retiro. Fruncí el ceño. Puedo cuidarme solo. Deberías volver. Tomó el vaso que había usado antes. ¿En serio? ¿Beber agua fría es lo que te cuida? ¿Y tomar pastillas al azar? Me quedé sin palabras. Por un segundo, me sentí como si ella fuera la adulta en la habitación. Se nos acabó el antipirético. Voy a comprar una medicina. Hay agua caliente en la cocina. Bebe un poco. Dicho esto, cogió las llaves y se fue. Me quedé sentada en el sofá, atónita. Una vez me sometí sola a una apendicectomía de urgencia, ingresando en el hospital y quedándome sola. Cuando Clara se enteró después, se le saltaron las lágrimas, enfadada porque no la había tratado como a una verdadera amiga. No fue eso. Simplemente no estoy acostumbrado a depender de nadie. Inconscientemente, evito formar relaciones cercanas. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Chloe entró, un poco sin aliento, con una fina capa de sudor en la frente. Debió de haber corrido. Fue a la cocina, se sirvió una taza de agua caliente y se arrodilló frente a mí, leyendo atentamente las instrucciones de la caja de medicamentos. La observé con el rostro impasible. La sensación de ser atendida me era completamente ajena. Al final, Chloe no volvió al retiro. Bajo su cuidado, me recuperé rápidamente. Intenté que saliera a ver a sus amigos durante las vacaciones. Pero ella simplemente negó con la cabeza, prefiriendo quedarse en casa conmigo. A veces íbamos juntas al supermercado. A veces, durante el día, corríamos las cortinas y nos acurrucábamos en el sofá a ver una película antigua. A veces dábamos un paseo por el parque de abajo después de cenar. Pero seguíamos sin hablar mucho. El último día de vacaciones, Clara apareció en nuestra puerta con la compra, con aspecto desanimado. Lo primero que dijo al verme fue, «¿Ha vuelto?». Clara se refería a Julian, un compañero nuestro de la universidad. Aunque Clara nunca lo admitiría, Julian era una de las razones principales por las que había rechazado las citas a ciegas todos estos años. Como espectador, entendía su complicada historia, pero no me correspondía decir nada. Ni Clara ni yo éramos muy buenas cocineras, así que Chloe terminó llevando la compra a la cocina. Clara la siguió, abriendo la nevera con destreza para coger una bebida, solo para encontrarla llena de comida. Se giró hacia mí y me preguntó, «¿Dónde está tu cerveza?». Chloe la esquivó, fue al mueble bar del comedor y le dio una botella de vino. Acaba de recuperarse de su enfermedad, dijo en voz baja. No puede beber. Se me encogió el estómago. Miré a Clara con nerviosismo. Un segundo después, Clara me reprendía por no haberle dicho nunca que estaba enferma. Le expliqué que solo era un resfriado, nada grave. Miré hacia la cocina, donde Chloe estaba ocupada cocinando. Sospeché que lo había hecho a propósito. Tenía que cambiar de tema. ¿Julian ha vuelto a verte? Clara bebió un sorbo de vino, con los hombros hundidos. Sí. Llamó. Dijo que quería volver. Dejó caer su copa sobre la mesa de centro. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué asumiría que lo estaría esperando? Hay muchos otros chicos por ahí. Al verla poner cara de valiente, le extendí la mano.
Entonces dame tu teléfono. Lo llamaré y le diré que te deje en paz para siempre. Clara se quedó paralizada un segundo, luego apretó el teléfono contra el pecho como una ardilla que esconde una nuez. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja. Tú también te estás burlando de mí. Suspiré. Solo intento que seas sincera contigo misma. Pero no puede desaparecer durante años sin decir palabra y luego volver y decir que quiere volver como si nada. Dijo Clara, cabizbaja, con la voz cargada de emoción. Me acerqué y le di una palmadita en el hombro. Bueno, pues que se lo gane. Para cuando Chloé trajo la comida, Clara ya se había terminado la botella de vino. En la mesa, insistió en que Chloé bebiera con ella. Reí con cansancio. Todavía es una niña. No bebe. Clara le restó importancia. Chloé ya casi es adulta. Un poco de vino no le hará daño. Anda, Ethan. No seas tan obstinada. Entonces vi cómo Chloé me ofrecía su copa en silencio. Bien. No iba a involucrarme. La cena se alargó. Aunque Clara se reía todo el tiempo, sabía que estaba sufriendo. El dolor que sentía ahora era directamente proporcional a cuánto le había importado Julian en aquel entonces. Todos estos años, lo había estado esperando. Al final, Chloé estaba un poco achispada, y Clara empezó a ponerse sentimental, insistiendo en que Julian fuera a recogerla. Ante estos dos, me dolieron las sienes. Ayudé a Chloé a llegar a su habitación primero. Mientras se acostaba, seguía murmurando que debería dejarle los platos para que los limpiara por la mañana. Me reí entre dientes. A veces parecía una ancianita. Volví a la sala y me arrodillé frente a Clara. ¿Seguro que quieres llamarlo ahora? Sé que no estás borracho de verdad. Clara se quedó en silencio. Después de un largo rato, dijo, lo extraño mucho. La miré y le dije en voz baja, vale. Lo entiendo. Tomé su teléfono, llamé a Julián y le di mi dirección. Luego esperé con ella. Como media hora después, sonó el timbre. Clara, que estaba encorvada, se incorporó de golpe, se sirvió otra copa y volvió a desplomarse. Negué con la cabeza, exasperada, y fui a abrir la puerta. El hombre de la puerta, a quien no había visto en años, parecía aún más reservado de lo que recordaba, pero había una innegable ansiedad en sus ojos. Nos saludamos con la cabeza y me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó rápidamente hacia Clara, la abrazó y murmuró su nombre en voz baja. Su habitual frialdad se desvaneció, reemplazada por una ternura reservada solo para ella. Los observé desde la puerta y por un instante, me sentí como si estuviéramos de vuelta en la universidad. En aquel entonces, Clara solía fingir estar borracha y siempre me obligaba a llamar a Julián para que fuera a buscarla. El joven reservado siempre se acercaba corriendo, persuadiendo con cuidado a la chica supuestamente borracha. El recuerdo se superponía con el presente, como si nada hubiera cambiado. Julián casi cargó a Clara hacia la puerta. La vi hundir la cara en su cuello, fingiendo estar fuera de sí. De repente, hablé. Julián, Clara es mi mejor amiga. Esta es la última vez que te ayudo. No hace falta decir nada más. Ambos lo entendieron. Se giró y me miró con seriedad. Gracias. Lo despedí con la mano y cerré la puerta. Al día siguiente, fui al estudio. Vi a Clara, que llegó tarde con una marca visible en el cuello. Solo sonreí y no dije nada. Clara, sin embargo, protestó demasiado, murmurando, aún no he aceptado nada, pero ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Ella y Julián solo estaban jugando a un tira y afloja cuyo final ya estaba escrito. Para ser sincero, envidiaba la valentía de Clara. La envidiaba por atreverse a poner su corazón en manos de otra persona. A diferencia de mí, sentía que había perdido la capacidad de amar. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, el estudio por fin estaba empezando a despegar. Tenía más tiempo libre, así que a veces, mientras Chloé estaba en la escuela, iba solo a la estación de tren. Observaba a la gente ir y venir, preguntándome qué les rondaba por la cabeza. Para mí, el tiempo parecía detenerse y acelerarse a la vez. Y así, llegó Nochevieja. Recibí una llamada inesperada.
Estaba en el supermercado comprando harina cuando sonó el teléfono. Chloe se había enterado por Clara de que me gustaba cierto tipo de cerdo crujiente. Había aprendido a prepararlo en secreto. Ella planeaba prepararlo para mí esta noche, pero se nos acabó la harina y tenía una sopa hirviendo en la estufa. No podía irse, así que tuvo que enviarme a la tienda. El hombre al otro lado de la línea era mi padre. No tengo ni idea de cómo consiguió mi número. Cuando contesté, solo dijo una cosa: la mujer estaba limpiando y encontró una carta que tu madre te dejó. Ven a buscarlo tú mismo. Luego colgó. La mujer que mencionó era técnicamente mi madrastra, ni siquiera 10 años mayor que yo. Le envié un mensaje a Chloe y a mí y luego conduje de vuelta a esa casa. La mujer abrió la puerta. La carta. Me quedé en la puerta sin intención de entrar. Mi padre se acercó desde la sala, con tono cortante. ¿Has olvidado tus modales? Luché contra el impulso de darme la vuelta e irme. La carta, repetí. La mujer, como si temiera que empezáramos una pelea, volvió corriendo a la sala. Al regresar, llevaba una carta en la mano, con una mirada aduladora. ¿Por qué no te quedas a cenar?, preguntó tímidamente. Se me acabó la paciencia. Le arrebaté la carta de la mano y me marché. Detrás de mí, oí la voz enfadada de mi padre. ¿Por qué le pides que se quede? Por lo que a mí respecta, no tengo hijo. No paré de caminar hasta que volví al coche, donde me di cuenta de que la mano que sostenía la carta temblaba. Abrir el sobre fue como si todo ocurriera a cámara lenta. Entonces apareció la primera línea de una caligrafía familiar. Mi querido Ethan, pase lo que pase entre tu padre y yo, por favor, no lo cargues con tu propia responsabilidad. Cerré la carta de golpe, sin ánimos de seguir leyendo. De repente, sentí ganas de reír, y entonces empecé a reír sin control. Mi madre era una mujer amable y amante de los libros. Mi padre era un hombre de negocios que solo sabía ganar dinero. Mi padre se enamoró de ella a primera vista y la persiguió sin descanso, pero ella nunca estuvo realmente enamorada de él. Sin embargo, él convenció a mi abuela y, finalmente, presionada por su propia madre, se casó con él. Al principio, fue maravilloso con ella. Nuestra familia tuvo una época de auténtica felicidad. Pero luego, cuando la salud de mi madre empezó a deteriorarse, empezó a salir con otras mujeres. Mi madre pidió el divorcio, pero él se negó, así que se quedaron estancados. Más tarde, cuando su enfermedad empeoró y la hospitalizaron, él se animó y trajo sus asuntos a casa. Entonces llegó el día en que ella se encontraba en estado crítico. Esperé sola fuera del quirófano, con los ojos ardiendo. Llamé a mi padre una y otra vez. Le envié innumerables mensajes rogándole que viniera al hospital. Pero cada llamada, cada mensaje, se perdía en el vacío hasta que mi teléfono se apagó. La luz sobre la puerta del quirófano se apagó. Sacaron a mi madre en camilla, completamente cubierta por una sábana blanca. Una enfermera me preguntaba constantemente, ¿dónde está tu padre? No dije nada, solo me quedé mirando la camilla mientras se la llevaban, con los ojos ardiendo. Mi padre finalmente apareció con una marca reciente en el cuello. Mientras mi madre estaba en la mesa de operaciones, él había estado en nuestra cama con otra persona. No lo entendía. La había amado tanto. ¿Cómo había podido cambiar? Menos de un mes después de la muerte de mi madre, mi padre anunció que se casaba con esa mujer. Le discutí, pero me dijo que si no me gustaba, podía irme. Mis abuelos ya no estaban, así que fui a ver a los demás parientes de mi madre con la esperanza de que intervinieran. Pero él les había pagado a todos. El día que se casó con ella, me fui de casa. Tenía 16 años. Nunca volví. Para mantenerme, hice todo tipo de trabajos esporádicos. A muchos empleadores sospechosos les encanta contratar a menores de edad porque son tacaños y fáciles de manipular. La vida era dura en aquel entonces, pero al menos podía sobrevivir por mi cuenta. Entonces conocí a la madre de Chloe. Era una persona bondadosa que vio más allá de mi caparazón defensivo. Con una fuerza suave, me sacó del atolladero en el que estaba y me ayudó a volver a la escuela. Chloe. Salí de mis recuerdos. Chloe estaba en casa, esperándome para la cena de Nochevieja.
Guardé la carta y conduje a casa. Al abrir la puerta, mis ojos se cruzaron con los de Chloé, de pie bajo la cálida luz de la lámpara del salón. Me miró fijamente un buen rato y luego desapareció en la cocina para calentar la comida. Agradecí que no hiciera preguntas. Después de cenar, nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Ninguno de los dos puso el especial de Nochevieja en la tele. Se sentía demasiado ruidoso. Pero el silencio se sentía demasiado pesado. Así que le pedí que pusiera música y nos sentamos allí, escuchando en silencio. A medianoche, mientras los fuegos artificiales explotaban fuera de la ventana, empezó a sonar una canción que no reconocí. Una voz de mujer cantaba: «Oye, tienes que entender. La gente va y viene. La única constante en este mundo es que la gente siempre cambia». Chloe me contó después que la canción se llamaba Just Passing Through. Poco después de que empezara el nuevo semestre, noté que algo no iba bien con Chloe. Últimamente, llegaba a casa con cara de tener algo que decir, pero nunca se animaba a decirlo. Pero cada vez que la miraba, apartaba la mirada rápidamente. Esto continuó hasta el jueves por la noche. Al salir del baño, la sentí observándome desde la sala. Ya me estaba cansando de sus vacilaciones. Me sequé el pelo con la toalla y entré en la sala. «Bueno, ¿qué pasa?» Chloe se calló de inmediato. «No es nada». Chasqueé la lengua, molesto. «Si no es nada, deja de mirarme. Me distrae. Te lo preguntaré una última vez. ¿Qué pasa?» «Mañana hay una reunión de padres y maestros», dijo, y luego bajó la cabeza. Hice una pausa. ¿Así que esto era lo que la había estado preocupando toda la semana? No me importaba ir, pero ya tenía una cita mañana. Dudé, sin decir nada. Enseguida se dio cuenta de mi vacilación. «No pasa nada», dijo en voz baja. «Sé que estás ocupado. No tienes que ir». Ella quería que fuera. De lo contrario, no se habría alterado tanto. Al darme cuenta, pensé un momento. ¿A qué hora? Sus ojos se iluminaron. «Las 10 de la mañana», dijo rápidamente. «Puedes dormir hasta tarde. No tengo clases temprano, así que podemos irnos juntos». Una gota de agua de mi cabello me resbaló hasta la clavícula, fresca contra mi piel. Al instante siguiente, Chloe apartó la mirada, ruborizándose. Reí, inclinándome para provocarla. «Oye, tienes la cara roja como un tomate». Se puso de pie de golpe, tartamudeando. «Voy a mi habitación a estudiar». Entonces pasó corriendo junto a mí, torpemente, hacia su habitación. Me toqué la clavícula, mirando la gota de agua en mi dedo, y mi sonrisa se desvaneció. «Chloe», dije. «No me debes nada». Sus pasos vacilaron un momento, luego continuaron. Al día siguiente, Chloe me llevó a su aula y se fue. Estaba sentado en su escritorio, aburrido, hojeando uno de sus libros de texto mientras esperaba. De repente, una voz estridente se escuchó detrás de mí. «Vaya, vaya, me pregunto qué clase de truco usaron para convencer a nuestra querida Chloe de abandonar a su familia». Me giré para ver quién hablaba. Era una mujer con mucho maquillaje y una mueca de desprecio. Estaba confundida. ¿Cuándo le había hecho la travesura a esta persona? La mujer se giró hacia la persona a su lado y continuó hablando, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. El padre de Chloe murió joven, y ahora su madre también. Como su tía, amablemente me ofrecía acogerla. Pero entonces aparece este hombre, y de repente Chloe queda completamente hechizada. ¿Quién sabe qué está pasando realmente entre ellos? En cuanto terminó, la forma en que los otros padres me miraban cambió. No me importaba, pero Chloe no merecía ser objeto de este tipo de chismes. Repasé rápidamente la escena del cementerio y luego la miré. «Eres muy ruidosa». Antes de que pudiera responder, continué. «Estaba allí en el cementerio, como amiga de la madre de Chloe, cuando todos ustedes la presionaban para que tomara una decisión. Hablaron de criarla, pero era evidente que solo buscaban la herencia de su madre». «Eres una tía ejemplar, ¿verdad?». La mujer balbuceó. «¿Qué tonterías dices?».
Eres una forastera. Soy su tía. ¿Le haría daño alguna vez? Sonreí y saqué mi teléfono, fingiendo buscar un archivo. Casualmente estaba grabando nuestra conversación ese día. Entró en pánico e instintivamente buscó mi teléfono. Lo levanté y lo puse fuera de su alcance. En ese momento, entró la maestra. La mujer suspiró aliviada y tartamudeó: «No me puedo molestar en discutir contigo». Luego volvió corriendo a su asiento. La solté, respirando aliviada. No había grabado nada. Fue un completo engaño. Pero gracias a su presa del pánico, creo que cualquiera con ojos pudo ver lo que realmente estaba pasando. Después de que la reunión comenzara oficialmente, la tía de Chloe no causó más problemas. De hecho, cuando la maestra elogió a Chloe por tener las mejores calificaciones de su año, me aseguré de girarme para sonreírle triunfantemente a su tía. Ella simplemente me devolvió la mirada. Al terminar la reunión, la tía de Chloe fue la primera en salir. Esperé a que se vaciara la habitación antes de salir, pero un chico me detuvo en la puerta. Parecía haber reunido todo el valor para preguntar: ¿era cierto lo que decía la tía de Chloe? ¿Chloe y tú están saliendo? La voz del chico temblaba, pero me sostuvo la mirada, esperando una respuesta. Supongo que te gusta Chloe, dije, apoyándome en un escritorio. ¿O quieres ser su amigo?, pregunté con una leve sonrisa. El chico se puso rojo como un tomate, pero no respondió. Me enderecé y mi tono se tornó serio. Es una tontería juzgar a alguien por chismes. Si de verdad te gusta, o incluso solo quieres ser su amigo, deberías tener el valor de acercarte a ella directamente, no intentar averiguarlo a través de mí ni de nadie más. Al ver su rostro pálido, suavicé mi tono. No tenemos esa relación. Solo era amiga de su madre. Sé que no tenías mala intención, pero no deberías formarte una opinión de alguien basándose en lo que dicen los demás. Dicho esto, pasé junto a él y salí del aula. Ya había perdido demasiado tiempo. Saqué mi teléfono mientras caminaba, pensando en enviarle un mensaje a Chloe para avisarle que tenía que irme. Pero entonces la vi, parada a la vuelta de la esquina. ¿Había oído todo eso? El chico también la vio y prácticamente salió corriendo del pasillo. ¡Ay, ser joven! Al ver la expresión impasible de Chloe, bromeé: ¿no vas a perseguir a tu admirador? Me miró con una expresión indescifrable y dijo: infantil. A menudo sentía que no entendía a Chloe. A veces era reservada y cautelosa, como alguien que se sentía una carga. Pero otras veces, revelaba una madurez y una agudeza sorprendentes. Siempre tuve la sensación de que esta última era la verdadera ella. En fin. No quería darle demasiadas vueltas. Tengo que irme. Voy tarde. Dije, y luego corrí hacia el estacionamiento. No había ido muy lejos cuando oí pasos detrás de mí. ¿Por qué me sigues? ¿No tienes clase esta tarde? Me giré y le pregunté. Chloe me alcanzó y me acompañó. Mi profesora nos dio el resto del día libre. Bueno, deberías regresar. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Estaba extrañamente pegajosa hoy. Se me ocurrió una idea. Me incliné con aire de complicidad. ¿Sabes jugar al ajedrez? De cerca, vi un destello de confusión y pánico en sus ojos. Pero asintió de todos modos. Así que la llevé a una residencia de ancianos. Íbamos a ver a mi antiguo profesor de la universidad, el profesor Davis. Llamé al centro de camino. El anciano aún guardaba rencor por no haberlo visitado en mucho tiempo. Una enfermera tuvo que contestarle el teléfono. Podía oírlo gritar deliberadamente de fondo. Dile que no se moleste en venir. Me reí y le dije a la enfermera que llegaríamos en media hora. Chloe estuvo callada todo el trayecto, mirando por la ventana. No me preocupaba en absoluto estar secuestrando a la profesora Davis. Al llegar a la habitación, nos recibió su testarudo y deliberadamente desviado. Me froté las sienes y dije con voz fuerte y alegre: profesora Davis, su alumna estrella ha venido a verlo. Los hombros del anciano se crisparon. No pudo evitar darse la vuelta, con el rostro enfadado.
No tengo ningún alumno tan descarado como tú. Empujé suavemente a Chloe hacia adelante. ¿Juega al ajedrez?, dije, intentando convencerlo. Como esperaba, los ojos del profesor Davis se iluminaron. El profesor Davis nunca tuvo hijos y, tras el fallecimiento de su esposa, nunca volvió a casarse. Su único pasatiempo era el ajedrez. Por desgracia, yo era pésimo. Intentó enseñarme, pero no tenía aptitudes para el juego, así que finalmente se dio por vencido. El viejo era testarudo y orgulloso. Quería que lo visitara, pero en cuanto lo hacía, intentaba echarme. Normalmente tenía que pasar mucho tiempo persuadiéndolo. Los veía jugar unos minutos y luego me escabullía discretamente para hablar con su médico sobre su condición. Después fui a pagarle sus cuotas del año siguiente, algo por lo que sabía que me reprenderían más adelante. Miré la hora y luego fui a su restaurante de sopas favorito a comprar comida. Cuando regresé, los dos seguían enfrascados en una batalla sobre el tablero de ajedrez. El profesor fruncía el ceño, concentrado, mientras que Chloe parecía perfectamente serena. Ni hablar. ¿De verdad el profesor estaba perdiendo contra Chloe? Puse la comida. El profesor olió la sopa y se le iluminó la cara. Chloe, querida, comamos primero. Apenas había pasado una hora y ya se tuteaban. Miré a Chloe y me dedicó una pequeña sonrisa de orgullo. Después de comer, terminaron su juego. Fue un empate. Chloe y yo empujamos la silla de ruedas del profesor afuera para disfrutar del sol. Cuando arreció el viento, el anciano se negó a volver adentro, así que le pedí a Chloe que fuera a buscar una manta. Mientras veíamos a Chloe alejarse, el profesor dijo de repente, «Es una buena chica». Me reí. ¿Solo la conoces desde hace unas horas y ya has decidido que es buena? El profesor Davis hablaba en serio. El carácter de una persona se refleja en su ajedrez. La chica juega con constancia. Es paciente, no recurre a trucos baratos y trata a los demás con respeto, sin ser cobarde. Solo parece un poco reservada contigo. Chloe me contó tu situación. Es una especie de destino, ¿no? Su madre te ayudó, y ahora tú la estás ayudando. Saber que está contigo me tranquiliza un poco. Ante su repentino sentimentalismo, me sentí un poco incómodo e intenté bromear para salir del paso. La estás elogiando demasiado. Me vas a dar celos. El profesor chasqueó la lengua con impaciencia y enseguida empezó a regañarme por el tiempo que había pasado desde mi última visita. A lo lejos, Chloe caminaba hacia nosotros, cargando la manta y mi chaqueta. El profesor la vio y dijo con insistencia, ¿ves? Te dije que era una buena niña. No respondí. El profesor convenció a Chloe para que jugara unos cuantos juegos más esa tarde, y al final nos quedamos a cenar. Solo entonces dejó ir a Chloe a regañadientes. Chloe tenía un don para ganarse a la gente, primero a Clara y ahora al profesor. A diferencia de mí, si no hubiera sido por la insistencia de la madre de Chloe, la desvergüenza de Clara y las insistencias del profesor, probablemente me habría quedado solo para siempre. De camino a casa, el profesor Davis llamó. Lo puse en altavoz, una decisión de la que me arrepentí al instante. La voz furiosa del profesor llenó el coche. ¿Pagaste mis cuotas otra vez? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tengo mi propio dinero. Quédate con ese dinero que tanto te costó ganar. Mañana haré que el centro te lo reembolse. Estacioné el coche a un lado de la carretera, me aclaré la garganta y dije, sé que tiene dinero, profesor, pero eso no significa que no pueda gastar el mío. Además, todavía le debo todas esas comidas que me preparó su esposa en la universidad. Esto puede ser solo para devolvérselo. Mentira. ¿Quién cobra tanto por una comida? La esposa de tu profesor me cortaría la cabeza si se enterara, gritó. Con la voz quebrada por la ira. Me quedé callada y lo dejé gritar. Pero cuando volvió a mencionar el reembolso, le respondí con terquedad, si haces eso, no volveré a llevar a Chloe a jugar al ajedrez contigo. Hubo un momento de silencio, y luego colgó. De repente, Chloe se echó a reír. Un segundo después, yo también. Unos días después, volví obedientemente al centro para que me dieran otra reprimenda. Después de muchas idas y venidas, por fin lo superamos.
Antes de irme, el profesor me hizo prometer que llevaría a Chloe conmigo la próxima vez. En el semestre de primavera de su penúltimo año, la carga de trabajo de Chloe aumentó considerablemente. En la reunión de padres y maestros, vi que todos los estudiantes tenían las universidades a las que aspiraban en sus escritorios. La facultad de Derecho de Chloe era la mejor del país. Nunca la presioné por sus calificaciones, pero se esforzaba como si tuviera algo que demostrar. Llevé a Chloe a visitar al profesor varias veces más. El calor estaba subiendo, y si Clara no hubiera llamado para preguntarme sobre mis planes de vacaciones, me habría olvidado de que las vacaciones de verano estaban a la vuelta de la esquina. Vamos, Ethan. Trae a Chloe y ven conmigo. Te encanta surfear, ¿verdad? Y a Chloe le vendría bien un respiro. Miré a Chloe, que estaba pelando una naranja junto a la mesa de centro, y luego me recosté en el sofá. Hace demasiado calor este año, dije con pereza. No tengo ganas, gritó Clara por teléfono. Con un cuerpo como el tuyo, es un crimen no presumirlo. Estaba prácticamente gritando. Estaba segura de que Chloe la oyó, porque de repente se le pusieron las orejas rojas. Entonces me dio una rodaja de naranja pelada y dijo en voz baja y persuasiva, deberíamos irnos. No me sorprendió ver a Julian detrás de Clara en el aeropuerto. Clara me llevó aparte para quejarse. Este hombre es insoportable. Apareció en mi puerta esta mañana con su maleta y dijo que también venía. Miré al hombre en persona. Me miró a los ojos, se apartó el pelo de los ojos y puso una expresión lastimera. Acabo de volver. La verdad es que no tengo amigos aquí. ¿Te importa si me uno, verdad?, explotó Clara. Ay, sigue haciéndote la víctima. No pude evitar reírme. Vamos todos juntos, dijo Chloe. Cuantos más, mejor. Chloe nos saludó rápidamente al llegar y luego nos ayudó discretamente con el equipaje y el check-in. Clara se inclinó y me susurró, ¿soy solo yo, o Chloe se está volviendo más, no sé, elegante y hermosa? Cuando se acercaban hace un momento, solo podía pensar en lo bien que se ven juntas. Pórtate bien, Clara. Suspiré. Clara me miró con enfado. Eres un hombre muy mayor, resopló, y luego se dio la vuelta. De repente recordé esa noche. La noche en que Chloe me susurró, deberíamos irnos. Tomé la rodaja de naranja que me ofreció, como cualquier otra vez. Pero entonces la oí decir con una carcajada, ahora me debes una. Y por alguna razón, acepté. En el avión, Julián, de alguna manera, se las arregló para cambiarse de asiento al de Clara. Me quedé dormida con el sonido de sus pucheros y de él intentando calmarla suavemente. El impacto del avión aterrizando me despertó sobresaltado. Abrí los ojos con ojos legañosos. Me di cuenta de que me había apoyado en el hombro de Chloe. Me tomó un momento procesarlo. Sintiendo que estaba despierto, Chloe giró la cabeza, su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja. ¿Estás despierto? Aterrizamos. Demasiado cerca. Me incorporé inmediatamente. Mi corazón latía demasiado rápido, probablemente por la turbulencia del aterrizaje. ¿Qué pasa?, preguntó Chloe, con la mirada fija en mí. Evité su mirada y negué con la cabeza. Al salir, noté que Chloe y Julian se frotaban los hombros. Clara y yo intercambiamos una mirada, pero no dijimos nada. Al llegar al hotel, descubrimos que Clara solo había reservado 2 habitaciones. El plan era que Clara y Chloe compartieran una, y yo la otra. Pero ahora teníamos a Julian. Julian fue a recepción y consiguió su propia habitación, mientras lanzaba miradas vacilantes a Clara. Pero estaba demasiado absorta en la emoción del viaje y simplemente agarró a Chloe del brazo y se dirigió al ascensor. Julian lo siguió, con aspecto abatido. Pensé un momento, luego me volví hacia Julian y tosí. Julián, ¿te duele el estómago otra vez? Julián pareció confundido por un segundo, pero enseguida se dio cuenta, agarrándose el estómago. Sí, dijo débilmente en dirección a Clara. Duele mucho. El rostro de Clara cambió al instante. Corrió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Por qué te duele el estómago de repente? ¿Trajiste tu medicina? Julián se apoyó en ella, agarrándose a su camisa, y gimió que le dolía.
Intervine en el momento justo. Clara, deberías quedarte con Julián, solo para vigilarlo. Podemos descansar un rato y salir más tarde esta noche. Clara miró al hombre que llevaba en brazos y asintió. Estábamos todos en el mismo piso, así que los acompañamos a su habitación primero. Entonces Chloe y yo nos dirigimos a nuestras habitaciones, que estaban una frente a la otra en el pasillo. De repente, Chloe habló. Le estaban mintiendo a Clara, ¿verdad? Me llevé un dedo a los labios y sonreí. Es un secreto. Volví a mi habitación para echarme otra siesta y me desperté con la luz dorada del atardecer. Chloe llamó para decir que Clara y Julián me esperaban en el vestíbulo. Me preparé rápidamente y me encontré con Chloe en el pasillo para bajar. Cuando Clara me vio, soltó un HMMPH indignado y luego arrastró a Chloe delante de nosotros. Le lancé a Julián, que venía detrás, una mirada interrogativa. Me dedicó una sonrisa de impotencia. Le dije que estaba fingiendo el dolor de estómago. Julián era un buen tipo, pero a veces se pasaba un poco de la raya. Bueno. Pagaría la cena de esta noche como disculpa. Como estábamos en una ciudad costera, teníamos que comer marisco. Encontramos un restaurante con buena calificación. Al pedir, Chloe pidió a propósito algunos platos sin mariscos para mí. Clara se cruzó de brazos, mirándonos a Chloe y a mí, y luego a Tutai. Chloe, eres muy considerada. Cuando llegó la comida, pelé un pequeño tazón de camarones y se lo di a Clara. Lo siento, dije. Por favor, perdone mi transgresión, Su Alteza. Clara se metió un camarón en la boca, lo masticó con fuerza exagerada y luego resopló levemente. Sabía que me habían perdonado. Julián estaba descascarando un cangrejo cerca, en silencio. Estaba a punto de ofrecérselo a Clara, pero ella lo fulminó con la mirada. No intentes imitar a Ethan, dijo irritada. Sigo enfadada contigo. Al ver la cara desanimada de Julián, tuve que concentrarme en la comida que Chloe me había puesto en el plato para no reírme. Después de cenar, Clara insistió en que fuéramos a un bar junto a la playa. Bien. Ella estaba al mando esta noche. Seguía arrastrando a Chloe delante de nosotros, las dos cuchicheando sobre algo. Julián y yo lo seguimos lentamente. ¿En serio esta vez?, pregunté, con la vista fija en la espalda de Clara. Julián se detuvo un buen rato. Sí, no la voy a dejar ir otra vez. Suspiré. Bien. Se relajó y sonrió. ¿Y tú? Tú y Chloe, ¿eh? ¿Y nosotros?, pregunté confundida. Ah, solo pensé, olvídalo. Entonces Julián cambió de tema. Encontramos un sitio y nos sentamos, y vi que tenían el bar lleno. Clara pidió una bebida sin alcohol para Chloe, pero luego insistió en que bebiera con ella y jugara un juego. El juego consistía en sentarnos en extremos opuestos de la barra, y quien recibiera más coqueteos ganaba. El perdedor tenía que pagar las bebidas de todos. Instintivamente miré a Chloe y luego a Julián. Ambos parecían furiosos. Me negué. No hay necesidad de jugar. Yo pago. Clara miró a Julián con enfado. Todavía estoy enfadada por lo de esta tarde, dijo, molesta. Por fin lo entendí. Era solo su forma de vengarse de Julián. Lo miré con disculpa y asentí. Tomé mi bebida y me dirigí a la barra. Chloe me detuvo, pero Clara la fulminó con la mirada. Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. Me soltó a regañadientes. Rechacé con desgana a la gente que se me acercaba, mientras vigilaba a Clara. Aceptaba bebidas de todos y estaba a punto de emborracharse de verdad. Estaba a punto de dar por terminada aquella tontería e ir a buscarla. Pero entonces, Julián se levantó de repente, se acercó a Clara y la abrazó, agachando la cabeza. El hombre que le había estado hablando se levantó, impidiéndome la vista. Oí algunos jadeos y silbidos desde allí, y luego el hombre salió corriendo. Julián me saludó con la cabeza desde el otro lado del bar y luego acompañó a Clara fuera del bar. Aliviado, me giré para buscar una excusa para deshacerme de la insistente mujer que tenía delante y me pedía mi número. Vine a llevarlo a casa. Levanté la vista sorprendido y vi a Chloe parada frente a la mujer.
La mujer que me había estado hablando parecía molesta por la interrupción, pero era evidente que no estaba segura de nuestra relación y aún así me pidió mi número. Estaba a punto de negarme cuando Chloe me recitó rápidamente un número de teléfono y me agarró la muñeca. Me miró fijamente. Le sonreí por encima del hombro de Chloe, sintiendo que me agarraba la muñeca con más fuerza. Chloe parecía diferente esta noche. Había en ella una energía desconocida y feroz. Dejé que me alejara del bar. Una vez afuera, me soltó la mano y caminó a mi lado en silencio, cabizbajo. El ambiente estaba un poco tenso. La brisa marina me tranquilizó un poco. Ese era tu número el que le diste allá, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer. Chloe no respondió, sino que preguntó, ¿querías darle el tuyo? Me reí. Claro que no. Podría haberlo solucionado yo mismo incluso si no hubieras aparecido. Tu número es información privada. No se lo des a desconocidos. Me miró con seriedad. Siempre estaré ahí. Me sorprendió su intensidad. Estaba creciendo, y sus pensamientos se estaban volviendo un misterio para mí. No respondí, simplemente seguí caminando lentamente hacia el hotel. Después de un momento, Chloe gritó detrás de mí, Ethan, sí. Me giré y le sonreí. La brisa marina me levantó el dobladillo de la camisa y el de su vestido. Con las luces de la ciudad como fondo, los ojos de la chica brillaban mientras hablaba con firmeza. Se acerca mi 18º cumpleaños. Cuando llegue, ¿puedo pedirte un deseo? Su sinceridad, llevada por el viento, me hizo querer alejarme. La miré fijamente, intentando comprender qué me pedía realmente. Tras unos segundos de silencio, Chloe fue la primera en apartar la mirada. Bajé la mirada y pensé un momento, ya veremos. Finalmente dije. No me perdí el destello de decepción en sus ojos. Al día siguiente, Clara y Julián no aparecieron hasta bien pasado el mediodía. Al verla abrigada, con una bufanda alrededor del cuello a pesar del calor, le pregunté, ¿piensas surfear con eso puesto? Se apoyó en el hombro de Julián y dijo débilmente, estoy agotada. Hoy solo te observaré. Julián, con aspecto complacido consigo mismo, le acariciaba suavemente la espalda a Clara. Lo comprendí al instante. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar y me gané una mirada furiosa y sonrojada de Clara, que parecía a punto de abalanzarse sobre mí. Bromeamos todo el camino hasta la playa, que estaba llena de gente guapa en traje de baño. Chloe no sabía nadar y Julián se quedaba con Clara, así que yo era la única que se metía al agua. Mientras me quitaba la camiseta, oí a Clara Toutain. Me miró de arriba abajo. ¿Ves? Justo como dije. Perfecto. La ignoré y empecé a ponerme protector solar, pero ella seguía mirándome, haciéndome gestos con los ojos para que la mirara. Vi a Chloe, observando con furia nuestro entorno como un lobezno vigilando su territorio. Suspiré y le di una palmadita en el hombro. Es la playa. Su rostro se tensó. Ella se puso delante de mí. Retrocedí medio paso, incómodo, y de repente me di cuenta de que parecía haber vuelto a crecer. Estás un poco cerca. Hizo como si no me hubiera oído. Al instante siguiente, cogió la camiseta que me acababa de quitar y me la ofreció. ¿Ponte esto? La posesividad en su tono era casi desbordante. Aparté la mirada. No la necesito. Dije con frialdad, pero ella no se rindió. Bajó la cabeza, con una mirada suplicante. Sentí una extraña sacudida en mi cuerpo. Clara intervino para mediar. Ethan, Chloe ya se tomó la molestia de conseguirlo. Solo póntelo. Algo en su forma de decirlo me pareció extraño. La miré de reojo y cambió de tema rápidamente, riéndose. Le quité la camisa, me la puse y agarré mi tabla de surf. Ignorando las bromas de Clara y la mirada intensa de alguien, caminé hacia el agua, desesperado por refrescarme. La emoción del surf, la adrenalina de coger una ola desafiante, es adictiva. Te hace sobreestimar tus habilidades, impulsándote siempre a ir por una ola más grande y difícil. Así que, cuando calculé mal la inclinación y la altura de una ola y me hundí, mi primer pensamiento fue una repentina decepción. Fracasé de nuevo. Cuando por fin salí a la superficie,
vi a Clara y a los demás corriendo hacia la orilla, y Chloe ya estaba sumergida hasta la cintura. Se me encogió el corazón. Me subí a la tabla, me incorporé y les hice señas para que estuvieran bien mientras remaba de vuelta a la orilla. Al llegar a la orilla, Clara, con los ojos enrojecidos, me dio una palmada en el hombro. Ethan Vance gritó. ¿Cuántas veces te he dicho que no te lances a las olas peligrosas solo por la emoción? Me mataste del susto. Usó mi nombre completo, así que se enojó muchísimo. Lo siento, dije, intentando calmarla. Me equivoqué. Entonces Clara se volvió contra Chloe. ¿Y tú, ni siquiera sabes nadar? ¿En qué estabas pensando al lanzarte al agua así? ¿Intentabas salvarlo o que te mataran? Julián abrazó a Clara y le dijo en voz baja, está bien. Eso es todo lo que importa. Clara nos fulminó con la mirada a Chloe y a mí, luego resopló, sois imposibles los dos, y se marchó, llevándose a Julián consigo. Solo entonces me giré hacia Chloe, que me había estado mirando en silencio todo el rato. Tenía el rostro pálido, los labios apretados en una fina línea, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Tras un largo momento, preguntó con voz áspera, ¿de verdad no tienes nada ni nadie por quien vivir? Su pregunta me impactó profundamente. Me quedé atónito por su sensibilidad, por su perspicacia. A partir de ese pequeño incidente y de las palabras de Clara, ella había comprendido algo que ni siquiera yo había admitido del todo. No tenía apegos. Por eso era tan imprudente con estos pasatiempos peligrosos. No temía el peor resultado posible. En otras palabras, siempre estaba listo para despedirme. Era mucho más joven que yo, pero en sus ojos se entremezclaban dolor, decepción y miedo. Vi una verdad sobre mí que nunca había querido examinar con tanta atención, ahora al descubierto. Sentí un nudo en la garganta. Abrí y cerré el puño a mi lado, evitando su pregunta. La próxima vez, le dije en voz baja, no entres así. Soy buena nadadora. Conozco mis límites. Tú, los ojos de Chloe se abrieron con lo que parecía verdadera ira. Se dio la vuelta y se alejó. Era la primera vez que la veía realmente enfadada. La seguí, sin saber qué decir. Durante el resto del viaje, no pude volver a congraciarme con ella. No podía responder a su pregunta. Clara era mi mejor amiga, pero ahora tenía a Julián, así que estaría bien. El profesor Davis fue mi mentor, y ya había gestionado que el centro de atención se pagara con mi cuenta indefinidamente. Todo estaba bajo control. En cuanto a Chloe, solo fuimos dos viajeros en el mismo viaje por un tiempo. Con el tiempo, estaría lista para volar sola, y con su inteligencia y fuerza, sabía que estaría bien. Así que cuando Chloe me preguntó si tenía algo por lo que vivir, tuve una respuesta, pero no pude darle. Algunas verdades son demasiado dolorosas para decirlas en voz alta. Aunque estaba enojada conmigo, permaneció a mi lado cuando salimos, caminando en un silencio pensativo. El último día de nuestro viaje, los cuatro estábamos sentados en la playa viendo la puesta de sol. Clara susurraba con Julián, así que, con mucho tacto, me moví a otro sitio entre las rocas. Chloe me siguió y se sentó a mi lado, observando en silencio cómo el sol se ponía en el horizonte. Las olas rompían contra las rocas y la brisa vespertina era suave. Justo cuando el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, la chica a mi lado se giró hacia mí y me dijo, Ethan, cuando volvamos, voy a aprender a nadar. Dijo esa simple frase con un tono muy serio. Al anochecer, me oí responder en voz baja, de acuerdo. Poco después de terminar las vacaciones de verano, se acercaba el cumpleaños de Chloe. Le pregunté si quería salir a celebrar, pero negó con la cabeza y dijo que prefería quedarse en casa y recibir a Clara y Julián. Nunca me importaron mucho los cumpleaños, así que la dejé planear lo que quisiera. Pero sí noté que Clara hacía llamadas misteriosas en el estudio, y en casa. Chloe siempre estaba con el teléfono después de clase, enviando mensajes constantemente. Tenía curiosidad, pero por respeto a su privacidad, no pregunté. No fue hasta la tarde de su cumpleaños, ese sábado, cuando Clara y Julián insistieron en arrastrarme al otro lado de la ciudad para comprar un pastel en una pastelería específica, que me di cuenta de que debían estar tramando algo. Pero era el cumpleaños de Chloe. ¿Por qué estaba al tanto del secreto?
¿No se suponía que íbamos a ser nosotros quienes la sorprendiéramos? Para cuando volvimos con el pastel, ya era de noche. Al llegar a la puerta, Clara me impidió tocar el timbre e insistió en que usara mi llave. Suspiré, incapaz de discutir con ella, y, confundida, saqué las llaves. Giré la llave y empujé la puerta. El apartamento estaba a oscuras, salvo por un camino de velas que bordeaba el pasillo y conducía a la sala. A la luz parpadeante de las velas, Chloe estaba allí, con un ramo de flores en la mano, mirándome fijamente. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Clara me dio un pequeño empujón por detrás. «Sigue», dijo con una sonrisa. En ese instante, lo comprendí y se me encogió el corazón. Me volví hacia ellos. ¿Ustedes dos estaban involucrados en esta tontería? La sonrisa en el rostro de Clara se congeló. Me tiró del brazo torpemente. ¿Por qué hablas tan en serio? Chloe planeó todo esto solo para poder. Clara. La interrumpí bruscamente. Julián, al percibir el cambio en la atmósfera, apartó a Clara y negó con la cabeza. No volví a mirar a Chloe. La habitación quedó en silencio. No pude quedarme ni un momento más. Recordé que tenía trabajo que terminar en el estudio. Les dije, vayan a comer. Oí pasos apresurados detrás de mí, y entonces se encendieron las luces de la sala. Ethan, la voz de Chloe estaba llena de pánico. Me detuve. Como es mi cumpleaños, quería decorar un poco. ¿Y las flores? La nueva floristería del supermercado tenía una promoción, las estaban regalando. Estaba mirándolas cuando volvieron. Su voz se apagó al final. Estaba explicando, pero también mentía. Julian intervino para suavizar las cosas. El trabajo puede esperar. Cenemos todos y celebremos el cumpleaños de Chloe. Suspiré para mis adentros y me volví hacia Chloe. ¡Feliz cumpleaños! Soltó un suspiro de alivio y rápidamente empezó a recoger las velas, murmurando, guardaré esto. Preparé ese cerdo crujiente que te gusta. Sentí una extraña mezcla de emociones y no sabía qué hacer. La cena fue tensa. Clara seguía visiblemente alterada y no dijo mucho, y Julián era tranquilo por naturaleza. Chloe intentaba ponerme comida en el plato, pero yo simplemente la movía una guarnición. Finalmente, ella también se quedó en silencio. Por fin, llegó la hora del pastel de cumpleaños. Mientras cerraba los ojos para pedir un deseo, observé su rostro. Chloe había adquirido rasgos definidos y poseía una belleza única, entre niña y mujer. Me quedé absorto en mis pensamientos por un momento, y cuando abrió los ojos, nuestras miradas se cruzaron un instante antes de apartar la vista. Saqué del bolso el regalo que le había comprado y se lo di. Espero que tengas un futuro brillante. Era un reloj sencillo, uno que la había visto admirar una vez en el escaparate de una tienda. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, y cuando volvió a mirarme, su mirada era tan intensa que me puso inexplicablemente nervioso. Después de cenar, mientras Chloe y Julian limpiaban la cocina, Clara y yo nos sentamos en el balcón. De repente, habló. Ya lo sabías, ¿verdad? Me quedé mirando las luces de la ciudad desde dentro. Todavía es una niña. No sabe lo que hace. Ya es adulta, y con todo lo que ha pasado, es mucho más madura que la mayoría de la gente de su edad. Ella sabe exactamente lo que quiere. La verdadera pregunta es, ¿sabes tú lo que quieres? Ese reloj que le regalaste esta noche no era barato, ¿verdad? Me encogí de hombros. Es solo un reloj. Pero Clara insistió. ¿De qué tienes tanto miedo? De repente quise beber algo, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que Chloe había vaciado todos mis escondites. Estaba decidida a que dejara de beber. Clara me dio un codazo, molesta. Te estoy hablando. Respiré hondo. La ayudé cuando no tenía a nadie más. Es una persona leal, y ahora mismo confunde la gratitud con otra cosa. Soy mayor que ella. ¿Se supone que debo quedarme de brazos cruzados y dejar que cometa un error? Tiene toda la vida por delante. Verá el mundo, conocerá gente nueva, y entonces se dará cuenta de que lo que cree querer ahora, en este pequeño mundo, es insignificante.
Además, su madre era amiga mía. Tienes razón y te equivocas, dijo Clara con seriedad. Todo lo que dices se refiere a lo que crees que es mejor para su futuro. Usas tu edad como excusa para desestimar sus sentimientos, considerándolos infantiles. Todavía la ves como una niña, pero la verdad es que quizás sea más madura que tú. Solo eres un cobarde. Me reí, un sonido sin humor. Tú, olvídalo. No voy a tener esta conversación contigo. Simplemente no la animes más. Clara se dio la vuelta enfadada. Soy yo la que ha terminado de hablar. Te estás mintiendo a ti mismo, gran gallina. Te vas a arrepentir de esto. Cuando ella y Julian se iban, ni siquiera me miró, sino que estaba toda sonriente y riendo con Chloe. Julian me dedicó una sonrisa de disculpa y yo simplemente los despedí con la mano. Después de que se fueron, el apartamento quedó en silencio de repente. Seguía sintiéndome inquieto y estaba a punto de ir a mi habitación cuando Chloe me detuvo. Ethan, dijo, ¿ese deseo que pedí en la playa? Ahora sé lo que quiero. Sus palabras me dejaron clavado en el sitio, con los nervios de punta. Chloe se acercó, se paró frente a mí y me dedicó una sonrisa radiante. No tengas miedo. Su comentario descarado me relajó un poco. Aparté la mirada y luego la miré con indiferencia. Su sonrisa era cálida y sincera. Te deseo una vida de paz y felicidad, y que todos tus sueños se hagan realidad. ¿Qué? Pensé que lo había entendido mal, pero su expresión me indicó que hablaba en serio. Sentí como si una pluma me hubiera rozado el corazón. Aparté la mirada. Se suponía que era tu deseo de cumpleaños, no uno para mí. Ella miró el reloj que le había regalado. El tiempo es implacable, dijo, como si surgiera de la nada. No importa lo rápido que corras, ese lapso de unos años siempre está ahí. Pero justo ahora, me di cuenta de algo. Es injusto pedirle al tiempo que se detenga por alguien. El tiempo no debería esperar a nadie, pero les da una oportunidad a todos. Y, sabes, soy muy paciente. Terminó su discurso críptico con un simple, voy a lavar los platos ahora, dejando sus palabras en el aire. No pude dormir esa noche, los días siguientes transcurrieron con el ritmo constante de las manecillas de un reloj. Nunca volvimos a hablar del tiempo. Las calificaciones de Chloe en el SAT fueron excelentes, más que suficientes para ingresar a la universidad que prefirió. Pero la noche antes de entregar sus solicitudes, de repente me dijo que planeaba solicitar admisión en la universidad local. Estaba confundido, pero le pregunté pacientemente, ¿pensé que querías ir a la mejor facultad de Derecho del país? Con tus calificaciones, podrías ingresar fácilmente. ¿A qué se debía ese cambio repentino de opinión? Dudó un momento y luego dijo en voz baja, la escuela está en otro estado. ¿Y qué? No entendía qué tenía que ver eso con nada. No era de las que toman decisiones irracionales. Me miró, y con esa mirada comprendí su vacilación, su preocupación. Me giré para mirar por la ventana, pasando por mi mente una serie de imágenes. Luego volví a mirarla, con voz serena. ¿Recuerdas lo que dijiste en tu cumpleaños el año pasado? Su voz estaba un poco ronca, pero respondió, lo recuerdo. Sonreí. Bien. Eres joven todavía. Deberías salir a ver el mundo. Conocerás a tanta gente maravillosa y te darás cuenta de que tienes muchísimas opciones. Ve a verlo tú mismo. ¿De acuerdo? La respiración de Chloe se entrecortó. No dijo nada. Me incliné y le di un suave abrazo. Esta vez, escúchame. ¿De acuerdo? Creo que estaba llorando. Su voz tembló cuando dijo, está bien. Lo prometo. Iré. Pero aprovecharé ese tiempo para mostrarte mi respuesta. No llevé a Chloe al aeropuerto el día que se fue a la universidad. Mi vida volvió a ser como antes, solo que con más momentos de mirar al vacío en casa. Seguimos en contacto. Principalmente, me enviaba largos mensajes de voz contándome cosas de su vida, y yo a veces le respondía con algunas palabras. Poco después de su orientación de primer año, llegó su cumpleaños. Esa tarde, sin avisarle a nadie, reservé un vuelo de última hora a su ciudad. Ya era de noche cuando llegué a su campus.
No pensaba verla. Solo quería ver el lugar. La vi salir por la puerta principal, rodeada de un grupo de amigos. La observé desde lejos, escondida entre la multitud. De repente se detuvo y miró a su alrededor. Antes de que pudiera mirarme, me escondí en un callejón cercano. Esa noche, a las 11:59, recibí un mensaje de Chloe. Hoy es mi cumpleaños. Vi pasar la medianoche en mi teléfono. A la mañana siguiente, a las 10, respondí, feliz cumpleaños. Me quedé dormido anoche. Chloe no insistió y cambió de tema. Mantuvimos una especie de entendimiento tácito. Durante sus vacaciones, entre el primer y el segundo año, Chloe viajó a diferentes lugares. Abrió una cuenta en redes sociales para documentar sus viajes. La mayoría de sus vídeos eran de paisajes, pero ocasionalmente aparecían otros jóvenes, presumiblemente sus amigos. Al final de cada vídeo, aparecía sola en pantalla y decía suavemente, ojalá estuvieras aquí. Poco a poco, la gente empezó a comentar, pensando que debía estar enamorada de alguien. Clara me envió capturas de pantalla de los comentarios con el texto, me pregunto cuándo alguien por fin se dará cuenta. No respondí. Solo volví a ver el vídeo y lo guardé. En tercer año, Chloe empezó a trabajar como abogada voluntaria para comunidades desfavorecidas a través de su escuela. Sus vídeos empezaron a presentar a diferentes personas, perspectivas diferentes y reflexiones más profundas. La vi crecer, paso a paso, hasta convertirse en una mujer independiente y brillante. El día antes de su graduación universitaria, Chloe publicó una foto en su Facebook. Era el reloj que le había regalado con la leyenda, el tiempo no es la respuesta, pero la respuesta está en el tiempo. Chloe había empleado 4 años en darme su respuesta final. A Clara, Julian y el profesor Davis les había gustado la publicación. Fui a la tumba de su madre, me apoyé en la lápida y bebí lentamente una botella de vino sin decir palabra. El día de su graduación, fui a su universidad. Esta vez, me paré en la puerta principal y la llamé. Contestó al primer timbre. Su voz era una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Dónde estás? Sonreí. En la puerta principal, el otro extremo de la línea quedó en silencio. Solo se oía el sonido del viento y su respiración. Unos minutos después, apareció ante mis ojos. Había estado corriendo. Cuando sus ojos me encontraron, pareció dejar escapar un largo suspiro de alivio y luego caminó hacia mí, paso a paso. Tengo algo que decirte, dijo con tono firme, pero con las mejillas ligeramente sonrojadas. Quiero que esto sea oficial. La miré. Estoy de acuerdo. Parecía aturdida, como si no hubiera procesado lo que dije. ¿Qué? Reprimí una sonrisa y repetí, estoy de acuerdo. Al instante siguiente, bajo las miradas sorprendidas de la gente a nuestro alrededor, se arrojó a mis brazos, preguntando una y otra vez, ¿en serio? ¿En serio? Finalmente, no tuve más remedio que bajar la cabeza y calmarla con un beso. Después de que Chloe y yo estuvimos juntos, Clara me preguntó por qué finalmente había dicho que sí. Bromeé. Quería hacerlo oficial. Es mi chica. Tengo que consentirla, ¿no? Ella lo quería, así que se lo di. Clara puso los ojos en blanco. Hablo en serio. Mi sonrisa se desvaneció. Hice una pausa y luego dije, decidí que era hora de permitirme ser feliz. Más tarde, Chloe abrió su propio bufete de abogados y recuperó la herencia que sus familiares le habían robado. Nunca me contó los detalles, pero después de un mes de trabajo ininterrumpido, llegó a casa, me abrazó y, tras un largo silencio, simplemente dijo, se acabó. Levanté la mano y le di una suave palmadita en la espalda. Las estaciones cambiaron y pasó otro año. Un día, mientras Chloe y yo limpiábamos nuestra habitación, me encontré con la carta de mi madre. Me quedé paralizada. Chloe me preguntó con dulzura a mi lado, ¿quieres que la lea contigo? Negué con la cabeza y ella, pensativa, cerró la puerta y me dejó sola. Me senté en el suelo, respiré hondo y abrí el sobre lentamente. Mi querido Ethan, pase lo que pase entre tu padre y yo, por favor, no lo cargues con tu propia carga. Naciste del amor, pero tu padre y yo no supimos mantener vivo ese amor por ti mientras crecías.
Aunque hayan sucedido tantas cosas terribles, por favor, no te rindas. No te dejes atrapar por el pasado. No vivas con odio. Sé feliz. Disfruta tu vida. No escribo esto para pedirte perdón, sino para pedirte que creas que hay gente en este mundo que te amará. Mereces ser amada. Lamento mucho no estar ahí para verte crecer, pero por favor, recuerda siempre que te amo, para siempre. Doblé la carta. Afuera brillaba el sol.